La NASA quiere matarnos a todos. Se siente extraño volver a hablar con ustedes después de lo que pasó, o mejor dicho, de lo que no pasó. Para quienes no estén familiarizados con los hechos que rodearon mi publicación original, permítanme darles algo de contexto sobre los eventos que ocurrieron. Me temo que es necesario explicar todo para que entiendan la situación en la que me encuentro ahora. Para empezar, mi nombre es el Dr. Adrián Reinhardt y soy, era el último miembro con vida del proyecto Cronos, bajo la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Nuestra misión era buscar entre las estrellas señales de nuestros hermanos cósmicos. Cualquier forma de vida más allá de nuestro planeta. A principios de los 2000, detectamos una señal proveniente de una región oscura y vacía del universo conocida como el vacío de Bootes. La señal consistía en una serie de pequeños pulsos eléctricos que, al convertirlos en formato de audio, sonaban muy parecido a un latido. Después de mucho tiempo de análisis y planeación, recibimos autorización del Departamento de Defensa y de la Administración Obama para enviar una señal de respuesta, usando la traducción en código Morse de la palabra hola. A la mañana siguiente, la señal había cesado tan repentinamente como había comenzado. Durante los años de silencio que siguieron, parecía que nuestra única señal de vida extraterrestre se había desvanecido, sin rastro de volver. Eso fue así, hasta diciembre de 2019, cuando detectamos otra señal, proveniente exactamente del mismo conjunto de coordenadas estelares que la anterior. El mensaje era una serie de ráfagas de estática que, milagrosamente, parecían formar código Morse. Cuando lo desciframos, la traducción nos heló la sangre, un bucle constante que decía simplemente adiós. En ese momento, hubo varias cosas que desafiaban toda lógica. Para empezar, parecía que habíamos tenido una conversación con una inteligencia cósmica, una que, en escalas normales del universo, debería haberse dado a lo largo de millones de años, y que, sin embargo, se había producido en cuestión de meses. Pero lo más aterrador vino después. El vacío de Bootes, sin explicación alguna, comenzó a expandirse a una velocidad alarmante, varias veces más rápida que la luz. Se tragaba todo a su paso. Después de algunas simulaciones, calculamos que, con un margen de error de apenas unos días, esa oscuridad en expansión alcanzaría nuestro sistema solar a principios de diciembre de 2020. Con ese conocimiento encima, y las implicaciones cayendo sobre el centro de mando como un tsunami, el proyecto Cronos se disolvió de inmediato. Todos los miembros abandonaron el barco, como se dice. No pasó mucho tiempo antes de que la NASA y el Departamento de Defensa hicieran sus propios cálculos y comenzaran a silenciar a los miembros del proyecto. Mientras mis colegas eran cazados como perros, yo logré escapar durante un tiempo. Me movía de estado en estado, de condado en condado, siempre bajo otro nombre, tratando de eludir a quienes claramente tenían la orden de ejecutarme. Duré lo suficiente como para ver cómo el mundo entero era tragado por una expansión infinita de nada. La mayoría de las noches, desde los cuartos de hotel en los que me escondía con identidades falsas, me quedaba acostado en la cama, pensando en las posibilidades infinitas de lo que ocurriría cuando esa oscuridad nos alcanzara. ¿Dejaría los planetas intactos y solo apagaría al Sol? Si fuera así, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir la civilización sin su estrella? ¿Seríamos trasladados a otro universo? ¿Nos aplastaría algún campo gravitacional inmenso? Las ideas y escenarios no paraban de surgir, y poco a poco dejaban de parecer hipótesis científicas para convertirse en pesadillas lovecraftianas, monstruosas posibilidades más allá de la comprensión humana. Eventualmente, mientras seguía dándole vueltas a todas las posibilidades, me di cuenta de que lo que fuera que estuviera por pasar, iba a ser algo que no podría soportar. Era un cobarde, y lo sabía. Y como no tenía el valor para quitarme la vida, decidí facilitarle el trabajo a quienes me estaban buscando, pero al menos dejando la verdad al alcance de todos ustedes. En agosto publiqué todo en internet, con la idea de que el Departamento de Defensa me localizaría en cuestión de horas y enviaría un escuadrón para eliminarme antes de que acabara la semana. Pero no fue así. Para mi sorpresa, nunca llegaron. Después de quedarme a propósito durante 4 semanas seguidas en el mismo Motel 6 en Reno, Nevada, seguía vivo. Fue entonces cuando empecé a entender por qué. Si todo esto estaba pasando de verdad, si los gobiernos del mundo sabían lo que sabíamos nosotros, ¿por qué molestarse en matarme? Ya había dicho la verdad públicamente, y la mayoría la tomó como una teoría conspirativa más. Otra posibilidad vaga para cerrar un año de mierda. La mayoría, de hecho, lo tomó como un mal chiste. Con razón seguía respirando. Pero eso hacía que la verdad fuera aún peor.
La expansión estaba más cerca que nunca y me iba a tocar estar vivo para verla llegar. Después de Acción de Gracias, finalmente acepté todo. Decidí que, si iba a desaparecer junto con el resto del mundo, al menos quería hacerlo con alguien que amara. Para dar algo de contexto, mi relación con mis únicas parientes vivas, mi madre y mi hermana, no había sido precisamente buena en las últimas 2 décadas. Y eso es decir poco. Cuando tenía 20 y acababa de empezar la universidad, mi madre le fue infiel a mi padre. Eso lo sumió en una depresión profunda, y sin duda lo llevó por un camino de estrés crónico que terminó en el infarto que lo mató 7 años después. Nunca pude perdonarla del todo por eso. No importaba cuánto lo lamentara ni cuántas veces intentara enmendar las cosas conmigo. Pero pensé que, con todo lo que estaba por terminar, si existía un momento para intentar reconciliar las cosas, tenía que ser ahora. Hola. Respondió una voz femenina familiar cuando llamé al teléfono fijo de casa de mi madre. Pero no era ella. Era Cassidy, mi hermana menor, la que se había quedado viviendo con mamá después de que papá muriera. Había hablado con ella esporádicamente a lo largo de los años, pero no lo hacía desde hacía unos 11 meses, por razones obvias. Cass. Pregunté. ¿Está mamá? ¿Adrián? Casi gritó por teléfono. ¿Eres tú? Sí, respondí, sintiéndome culpable al notar el dolor evidente en su voz. Escucha, siento que haya pasado tanto tiempo. Las cosas han estado. Bueno, han estado difíciles. Solo, ¿puedo hablar con mamá, por favor? ¿Mamá? Sí, sé que suena raro. Créeme, solo, ¿puedo, por favor? Adrián, dijo, tratando de contener lo que claramente eran lágrimas. Mamá murió. ¿Qué? Murió en octubre, dijo en voz baja. Por este maldito virus. Traté de llamarte, de avisarte, nunca respondiste. ¿Dónde carajos has estado, Adrián? Cass, traté de hablar, luchando contra la oleada de emociones que me golpeaba con fuerza. Pasaron muchas cosas. Lo siento tanto. No puedo explicártelo por teléfono. ¿Vas a estar en casa este fin de semana? ¿Qué? Adrián, vivo aquí ahora. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Escucha, ya voy en camino. Cuando llegue te explico todo. Adrián, dime qué está pasando. Solo quédate en casa. Prometo que estaré allá el viernes. Adrián, solo espe. Colgué. En parte porque no podía seguir escuchando su voz en ese momento. Estaba cargada de reproche, con ese tono sutil pero afilado, como si me juzgara. Sabía que no lo hacía a propósito, pero lo sentía en el fondo de su voz. Como una cuchilla caliente cortando mi orgullo. Y ahora esto, con mamá. Era demasiado para procesar de golpe. Y sabía que si me quedaba sentado ahí, solo, en ese cuarto de motel, iba a volverme loco tratando de entenderlo todo. Así que empacando lo poco que quedaba de mi vida, lo metí en el coche y me lancé en carretera desde Reno, rumbo a Myrtle Beach, Carolina del Sur, donde ahora vivía mi hermana, en la vieja casa de mamá. Fue en ese viaje, al pasar por Tennessee, que realmente entendí que tan cerca del final estábamos. Como nunca fui fan de la música moderna, iba escuchando NPR, con la cobertura del coronavirus y las disputas por los resultados electorales. De pronto, el programa hizo una pausa repentina y entró un segmento que llevaba tiempo esperando y temiendo. Y ahora, tenemos con nosotros al profesor Thomas Leonard, que nos habla en remoto desde el observatorio Keck en Mauna Kea, Hawái, anunció la voz en la radio. Profesor Leonard, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias por invitarme hoy, respondió el profesor. Entonces, profesor Leonard, para quienes apenas se están sintonizando, ¿podría explicarnos brevemente qué es exactamente lo que ha descubierto? Más bien lo que te permiten contar, pensé para mí. Claro, aunque deben entender que este descubrimiento no es solo mío. Hay un grupo de astrónomos de todo el mundo que han contribuido. Pero, en cuanto al descubrimiento en sí, bueno, es bastante extraño. ¿De qué forma? Hemos detectado una región del espacio que proviene del vacío de Bootes, que, esencialmente, es una zona vacía del universo. El vacío en sí parece estar expandiéndose a un ritmo alarmante, aparentemente consumiendo todo lo que encuentra a su paso. ¿Y cuando dice consumiendo, a qué se refiere exactamente? Bueno, ahí está el verdadero problema, comenzó el profesor Leonard, no estamos del todo seguros de qué significa eso exactamente.
Lo único que sabemos con certeza es que las estrellas que bordean la expansión están desapareciendo a una velocidad equivalente a la del propio crecimiento del vacío. Y ahí es cuando empezamos a entrar en el terreno de lo científicamente imposible. ¿Cómo así?, preguntó el conductor. La velocidad de expansión parece fluctuar entre la velocidad exacta de la luz y, en ocasiones, varias veces más rápida. ¿Pero eso no es imposible? Exactamente. Está rompiendo todo lo que sabemos y entendemos sobre las leyes de la física. Parece que estamos monitoreando esto en tiempo real, a pesar de que la luz de muchas de esas estrellas está a millones de años luz de distancia. Ninguno de nosotros ha podido siquiera empezar a formular una explicación coherente. ¿Y tienen alguna idea de qué podría estar causando esta expansión? Ni la más mínima. Y eso ni siquiera es la parte más aterradora. ¿A qué se refiere con eso?, preguntó el conductor. Hubo unos segundos de silencio. ¿Profesor Leonard?, insistió el conductor, con un tono de duda en la voz. Escuchen, la verdad es que llevamos meses sabiendo de esto. Lo aterrador de todo esto es que no parece haber un punto en el que se detenga. Los que viven en zonas con poco brillo artificial solo tienen que mirar al cielo por la noche y lo verán. Un agujero negro enorme en el cielo, acercándose más y más cada segundo, y no podemos hacer nada al respecto. Ya casi gritaba. Era evidente que llevaba tiempo luchando con las implicaciones de esto, igual que yo. Profesor Leo. Lo que sea que viene por nosotros no se va a detener, y no hay nada que garantice que vamos a sobrevivir, decía el profesor Leonard, su voz temblando. No sé cuánto tiempo nos queda a este ritmo, tal vez una semana o dos, y eso es todo. Si tienen seres queridos, pasen tiempo con ellos. Si tienen una lista de cosas por hacer antes de morir, es hora de empezarla porque no hay nada que podamos hacer. Nada. Seguro siguió diciendo más cosas después de apagar la radio, pero ya había escuchado suficiente. No dijo nada nuevo. Todo lo que mencionó ya había pasado por mi cabeza, y lo último que quería en ese momento era oírlo materializado, saliendo de las bocinas. Respiré hondo y seguí por la carretera, en lo que sabía sería el último viaje de mi vida. Pude haberme detenido esa noche a descansar, pero decidí seguir conduciendo. Porque el profesor tenía razón. Solo nos quedaba un poco de tiempo, y quería pasarlo con mi familia, o lo que quedaba de ella. Esa noche, mientras cargaba gasolina en una estación junto a las montañas Apalaches, pude verlo con mis propios ojos. El cielo estaba lo suficientemente despejado como para revelar lo inevitable. Allá arriba, a la derecha del gran cucharón, no había nada. Un enorme hueco de no existencia, como una boca hambrienta de una pesadilla infantil, acercándose más y más a la tierra con cada segundo que pasaba. Sentí un escalofrío. Mi mente volvió a llenarse de todas esas posibilidades infinitas de lo que pasaría cuando cruzáramos ese umbral hacia lo desconocido. Pero fuera lo que fuera lo que enfrentara la humanidad, lo haríamos juntos. A la mañana siguiente llegué a la casa de playa, y me sorprendió ver la gran cantidad de patrullas y unidades de policía activas en la zona. Sabía que gran parte de Myrtle Beach había caído en la pobreza en los últimos años, pero no esperaba encontrarme con algo así. Cuando llegué a la puerta de la casa, Cassidy la abrió, con una expresión que no le había visto desde que éramos niños. Estaba aterrada. Como si hubiera visto al coco. «Cass», pregunté, poniéndole una mano en el hombro. «¿Qué pasa? ¿No te has enterado?», susurró. «Vamos a sentarnos», dije, guiándola hacia lo que recordaba como la sala. Ahí, vi exactamente a lo que se refería. El televisor estaba encendido, sintonizado en NBC, y los conductores hablaban sin parar sobre un estado de pánico generalizado, disturbios y protestas estallando por todo el país. Por un segundo pensé que los grupos MAGA y Black Lives Matter finalmente habían chocado en algún tipo de enfrentamiento final, pero solo hizo falta leer unos segundos los titulares que pasaban al pie de pantalla: «El fin del mundo» y «Conferencia de prensa de la NASA en 4 horas». «Adrián», dijo ella, ya sentada en el sofá, con la mirada perdida. ¿Qué demonios está pasando? Fue entonces cuando solté todo. Cada mínimo detalle. Lo único que parecía ser información nueva para ella era la existencia del proyecto Cronos y nuestras comunicaciones con el vacío, junto con su escalofriante mensaje. Adiós. Ese pequeño detalle, al parecer, se les había olvidado incluirlo en los noticieros. ¿Entonces, son aliens?, preguntó Cassidy, intentando asimilar la historia completamente surrealista que acababa de oír. ¿Ellos están haciendo esto?
No lo sé, dije, deseando con todo mi ser poder darle una respuesta firme, aunque sabía que era imposible tener certeza. Lo único que sé, es que sea lo que sea, está rompiendo todas las leyes de la física que conocemos. Y todavía viene hacia nosotros. ¿Y cuánto tiempo nos queda?, preguntó. Ni siquiera eso lo sé, respondí, pasándome las manos por el cabello, frustrado. Podrían ser semanas, días, diablos, podrían ser horas. Esa cosa ha estado cambiando su velocidad constantemente, así que nadie sabe con certeza cuánto falta. Dios, me siento tan jodidamente impotente. Empecé a gritar. Toda mi carrera, he podido entender el universo, porque tenía sentido. Seguía reglas. Pero mi voz se fue apagando, atrapada en la imposibilidad de lo que estaba ocurriendo. ¿Tienes miedo?, dijo ella, frotándome el hombro. Todos lo tienen. El mundo entero parece estar desmoronándose por esto. Perdón por no venir antes, le dije, tratando de mantenerme entero. Perdón por haber sido un imbécil todos estos años, perdón por haberte dejado enterrar a mamá sola, lo siento tanto, Cass, lo siento tan putasteriskamente. Interrumpió mis disculpas con un abrazo tan lleno de amor y compasión que por un momento se sintió, casi ajeno. Como si no lo mereciera. Me desplomé en ese abrazo mientras el tiempo parecía estirarse, y en ese instante, deseé con todo mi ser que durara para siempre. Ese momento de paz se rompió de golpe por una serie de estridentes alarmas provenientes del televisor. En la pantalla, sobre un fondo negro, apareció en grandes letras: Sistema de transmisión de emergencia. La voz automática del sistema de alertas empezó a hablar con una frialdad brutal, cargada de una aterradora certeza. Esto no es una prueba. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha emitido una alerta nacional a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Debido a un evento astronómico de origen desconocido, se declara una amenaza de nivel máximo para la población. Busque refugio inmediatamente y aléjese de todas las ventanas. La transmisión se cortó bruscamente con estática, seguida por una serie de pitidos agudos en el fondo. Permanezca en su lugar hasta nuevo aviso. Mientras la estática y los pitidos regresaban, comencé a notar algo extraño. No eran aleatorios, no, para nada. Había un patrón. Uno que tenía tatuado en la cabeza desde hacía meses. Goodye. Me puse de pie, con la mirada clavada en la pantalla, sin poder creer lo que estaba escuchando. Este mensaje se repetirá. Estática. Realmente deberían haber dejado todo como estaba. La voz del sistema de emergencia ahora sonaba distorsionada, casi como si algo estuviera hablándonos a través de ella. El código Morse seguía repitiéndose de fondo, sin cesar. De pronto, las sirenas, las mismas que solían usarse para alertar por huracanes, comenzaron a sonar por toda la ciudad, al unísono, aullando como lamentos mecánicos. Mientras tanto, la transmisión seguía descomponiéndose palabra por palabra, como si se estuviera desintegrando frente a nosotros. Goodye. 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 Good. Apagué el televisor. No podía más. Esas palabras me habían perseguido todas las noches durante el último año. Y ahora volvían, justo aquí, al final del mundo. Adrián, dijo Cass desde el otro lado de la sala. Me giré y la vi abrir la puerta del porche trasero, el que daba hacia el océano. Sin decir nada, me levanté para acompañarla. Ahora los dos mirábamos lo mismo. El sol acababa de empezar a salir sobre el mar, pero en lugar de la típica explosión anaranjada y brillante que suele dar la bienvenida al nuevo día, lo que emergía era un tono rojo sangre que se expandía sobre el horizonte como una sombra. Cada hueso en mi cuerpo me gritaba que este era el momento. Ese que había temido durante tanto tiempo. Como si el universo me respondiera, el sol carmesí comenzó a oscurecerse aún más, apagándose en un resplandor tenue, como una brasa agonizante, hasta que no quedó más que una oscuridad total. Una medianoche infinita. 8 minutos, me dije. Si eso se ha desacelerado a menos de la velocidad de la luz, aún tenemos 8 minutos. Si viajaba a la velocidad de la luz, ya nos habría alcanzado. Desde el porche, todavía podía ver buena parte de la playa y del océano, gracias a las luces de la ciudad y las pocas estrellas que resistían allá arriba. Pero como fuente de luz central en nuestro sistema solar, ya no había nada. Sentí la mano de Cass aferrarse a la mía justo cuando mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que creí que iba a reventar.
Y entonces, una ráfaga de viento huracanado empezó a soplar desde la costa, levantando arena y salpicando agua de mar sobre nosotros. El rugido del viento creciente fue siendo reemplazado por una vibración. Una vibración imponente de nada que se acercaba, pesadamente, hasta volverse insoportable. Alcancé a echar una última mirada hacia la línea costera. Solo una parte de ella seguía ahí. Podía ver unos cientos de metros hacia el mar, y luego, nada. Un abismo sin fin. La vibración ensordecedora lo cubrió todo. El sonido del fin de los tiempos estallaba a nuestro alrededor. Mi último acto en esta vida fue abrazar una vez más a mi hermana. Mientras el abismo rugiente nos devoraba por completo. Quise decirle algo. Cualquier cosa. Pero sin control sobre mi propio cuerpo, sin pensarlo siquiera, una sola palabra escapó de mis labios. Y se perdió en los pasillos infinitos de la nada. Adiós. Fue justo en el último instante de mi vida, en el final de la existencia misma, cuando de pronto desperté bruscamente, sentado en mi escritorio del centro de mando del proyecto Cronos, en la sede de la Sem Peak, California. ¿Todo bien, Dr. Reinhardt?, preguntó una voz familiar y apagada a unos metros de mí. Al girar, me encontré con el rostro del Dr. Maverick Burcham, mi viejo colega, el mismo que me había advertido sobre la eliminación del equipo cuando todos abandonamos el proyecto. Parece que viste un fantasma, agregó con una ligera sonrisa. ¿Qué? Intenté decir, mientras la realidad me golpeaba como un tren sin frenos. ¿Qué está pasando aquí? Fue entonces cuando el hombre que, según yo, había muerto hace medio año, me miró con una expresión genuina de preocupación. Se bajó la mascarilla para hablarme más directo. ¿Estás bien? No pareces tú. ¿Cómo estoy aquí?, pregunté, completamente desorientado. ¿Cómo estás tú aquí? ¿Cómo es que estamos aquí? Los demás miembros del equipo empezaban a mirarnos. Cada uno de ellos, personas que, hasta hace 5 minutos, yo creía muertas. Estamos en el trabajo, respondió el Dr. Burcham, con tono cada vez más preocupado, echando miradas a nuestros colegas. ¿Qué te pasa? La expansión. Grité casi sin aire. ¿Qué pasó con la expansión? ¿La expansión?, repitió él. Si no lo hubiera conocido, habría jurado que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Sí, la expansión. La del vacío de Bootes. La que empezó después de que nos enviaron la respuesta. Esa expansión. Dr. Reinhardt, dijo con calma, como si hablara con alguien febril. De verdad no sé de qué estás hablando. Nunca recibimos ninguna respuesta desde el vacío de Bootes, y no ha habido ninguna expansión. ¿Por qué habría una? Tú mismo sabes que una respuesta no nos llegaría en al menos 1.500 millones de años. Pero yo, ya casi no podía respirar. El sudor me caía por la frente como una tormenta. Mi corazón latía con fuerza, como tambores tribales sacudiendo mi pecho. Entonces miré bien el lugar. El cuartel de Cronos. Todos dentro llevaban mascarillas. Las computadoras, los escritorios, todos estaban reorganizados para permitir trabajo con distanciamiento social. Nada de eso había pasado cuando recibimos la respuesta y evacuamos. Nada de esto estaba bien. Escucha, dijo el Dr. Burcham, colocándose de nuevo la mascarilla mientras se acercaba a mí. Sal un rato a tomar aire. Ve a casa si necesitas. No te ves bien. No dije nada. Y aunque hubiera querido, no tenía idea de qué decir. Sin pronunciar palabra, me levanté del escritorio y atravesé el centro, pasando junto a decenas de personas que, hasta entonces, solo conocía como fantasmas. Pasé una buena hora solo en el área para fumadores, atrapado en un laberinto de pensamientos sin salida. Cuando revisé mi teléfono, marcaba 20 de enero de 2021. Pero eso era imposible. El mundo entero se había acabado el 4 de diciembre. Sentía como si mi mente se deslizara lentamente hacia el barranco de la locura absoluta. ¿Día pesado?, preguntó un hombre detrás de mí, sentándose a la misma mesa. Cuando me giré para mirarlo, vi a un hombre que aparentaba estar en sus 40 y tantos. Llevaba una camisa azul oscuro abotonada, con las mangas remangadas. No era precisamente la vestimenta formal que usábamos los del proyecto, pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era que no tenía la menor idea de quién era. Y yo conocía a todos en el proyecto, incluso a los funcionarios del gobierno que venían de vez en cuando para actualizaciones. Pero había cosas mucho más extrañas ocupando mi mente en ese momento. Tú, empecé a decir.
No tienes ni idea. Bueno, si te sirve de algo, respondió el hombre, estás haciendo un trabajo admirable manejando todo esto, considerando las circunstancias. ¿Cómo que considerando las circunstancias? Pregunté, su comentario logró devolverme un poco a la realidad que me rodeaba. Bueno, ¿por dónde empiezo? Tu equipo extinguiéndose, estar huyendo durante meses, un vacío negro que consume toda la realidad, perder a tu madre, que el mundo se termine justo el día que te reencuentras con tu hermana, y luego, de repente, volver a un mundo que viste desaparecer. Tengo que decirlo, estás manejando todo esto sorprendentemente bien después de lo que has vivido en los últimos meses. Sentí como se me iba todo el aire del pecho. Como si me hubieran dado un puñetazo directo al estómago. ¿Qué dijiste? Pregunté con dificultad, intentando recuperar el aliento. No necesito repetirlo, dijo el hombre. Y sinceramente, no creo que quieras que lo haga. Has vivido ese infierno durante bastante tiempo. ¿Cómo sabes todo eso? Creo que la pregunta correcta no es cómo lo sé yo, sino por qué nadie más lo recuerda, respondió, encendiendo un cigarro y dándole una calada profunda. No pude responder. Otra vez, mi mente se congeló como un venado ante las luces de un auto, intentando entender qué diablos estaba pasando. ¿Sabes? Dijo, dándose la vuelta y apoyándose contra la mesa. Tal vez me pasé un poco allá atrás. Pero, considerando todo lo que ustedes estaban enfrentando en ese entonces, solo quería probar las aguas, ver hasta dónde podía llevar las cosas. Digo, probar los desenlaces fue la razón por la que creé todo esto en primer lugar. Hizo un gesto amplio con la mano, como si estuviera presentando con orgullo el mundo que lo rodeaba. ¿Cómo? Se he creado. Balbuceaba, luchando por juntar las ideas necesarias para formar una frase coherente. Entonces se giró de nuevo hacia mí y le dio otra calada al cigarro. Sí, pero dejemos algo claro antes de que esto se salga de control, dijo. No soy un Dios todopoderoso del universo que creó los cielos y la tierra para su propia gloria. Lo creé, sí, pero con una jodida supercomputadora y muchísima ayuda de mi equipo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir, tambaleándome cada vez más cerca del abismo de la locura. El hombre tiró el cigarro al suelo y se frotó la cara por un momento. Era evidente que esta conversación empezaba a incomodarlo, o quizá le costaba trabajo continuarla. ¿Has oído hablar de la teoría de la simulación? Preguntó el hombre. Y antes de que pudiera siquiera abrir la boca, continuó, bueno, pues hubo un grupo de nosotros en la NASA que tenía curiosidad por las posibilidades de ese tipo de creación. Así que nos propusimos diseñar un sistema informático lo suficientemente poderoso como para ejecutar un programa que simulara digitalmente los cálculos propuestos por la teoría del Big Bang. Nos sorprendieron los resultados. Una vez que aceleramos el proceso, estábamos viendo prácticamente una recreación uno a uno del universo completo. Yo ya empezaba a cuestionarme si esto ya había pasado. Si en algún punto simplemente me quebré. Si había caído por completo en la locura. Luego fuimos más allá, siguió diciendo. Queríamos experimentar, ver qué tan precisas eran las teorías sobre la evolución. Así que creamos el sistema solar dentro de la simulación y generamos la historia temprana de la Tierra. Pudimos ver con nuestros propios ojos la evolución de la vida hasta el surgimiento de la humanidad. La forma en que lo contaba, con una calma casi académica, me helaba la sangre. Y ahí es donde se puso realmente interesante. Vimos una adaptación casi perfecta de toda nuestra historia civilizada. Desde las naciones del mundo hasta las guerras que se libraron, vimos desarrollarse nuestra historia entera en una simulación completamente separada. Los mismos problemas sociales, el mismo discurso político, la misma destrucción ambiental, casi todo era idéntico a nuestro mundo. Así que empezamos a copiar esa simulación y correr diferentes versiones simultáneamente, para probar e hipotetizar cómo reaccionaría nuestra sociedad ante distintos eventos. De esa forma, podríamos planear y adaptarnos mejor a lo que nos tocara enfrentar. ¿Esto podía ser real? Yo, nosotros, el planeta entero, ¿éramos solo un experimento? ¿Una puta ratonera diseñada por este tipo? Solo pensar en eso me hizo sentir que finalmente había perdido el juicio por completo. Y ahí es donde entras tú, dijo, señalándome. Quise probar cómo reaccionaría la comunidad científica ante una anomalía espacial que rompiera cada ley de la física conocida, así como observar cómo respondería la civilización en su conjunto. Incluso me di el lujo de divertirme un poco metiendo comunicaciones de origen desconocido, solo para ver qué pasaba. Pero al final, me di cuenta de que no valía la pena.
fue una pérdida de tiempo y energía. Así que reinicié esta simulación en particular y a todos los que estaban dentro, para que no recordaran nada. Pero, ¿por qué yo? Pregunté, ya empezando a aceptar lo que me estaba diciendo. Si de verdad había vivido todo eso, y ahora me ofrecían una explicación que encajaba, entonces tal vez no estaba tan loco como pensaba. Tal vez, aún quedaba algo de cordura dentro de mí. Para serte sincero, no lo sé del todo, dijo el hombre. Cuando se reinicia la simulación, a veces queda un eco digital en el código base, y en ocasiones eso se traduce y se retiene en la memoria de algunos SIMs o NPCs. Estabas funcionando perfectamente, hasta que, por alguna razón, tu firmware pareció actualizarse. A veces parece que la simulación tiene mente propia, agregó con una risita. Me llevé las manos a la cara. Mi pierna empezó a moverse sola, temblando, mientras trataba de procesar todo lo que me estaba diciendo. Y esa es, en parte, la razón por la que estoy aquí, añadió. Entonces lo miré, casi literalmente aferrado a mi asiento, esperando a que continuara. Verás, la NASA, mi NASA, ha estado trabajando con el Departamento de Defensa en el desarrollo de un nuevo sistema para las simulaciones. Un sistema mucho más avanzado y fácil de mantener. Pero, parte de ese proceso implica que los sistemas como el que corre tu simulación sean borrados y reutilizados para el nuevo hardware. No me costó mucho entender lo que me estaba diciendo. Después de todo, no era precisamente ciencia de cohetes, y aun si lo fuera, esa era mi especialidad. Si había una sola posibilidad de que todo esto fuera real, entonces el hecho era claro como el agua. Si estos sistemas eran los que estaban corriendo, todo, entonces cuando los reutilizaran, estaríamos acabados. Estaríamos muertos, ¿no? Dije en voz baja, mirando fijamente la mesa. Respondió él con calma, eso supondría que estuvieran vivos en primer lugar. ¿Qué? Pregunté, con un tono más cortante del que había planeado. El hombre no se ofendió. De hecho, pareció más interesado en saber qué más iba a decir. ¿Qué significa eso de que supondría estar vivos? Estoy vivo. Todos estamos vivos. Pienso, luego existo, respondió él con una sonrisa tranquila. Yo sé que estás vivo, Adrián. Pero para el resto de mi equipo, tú no eres más que una cadena de unos y ceros simulando la vida real. ¿Y qué hay de los demás? ¿Qué piensa el resto? ¿Los demás? No hay demás. Nadie fuera del proyecto sabe nada sobre esto. ¿Te imaginas las consecuencias de que el mundo descubriera que existe una simulación perfecta del planeta y de cada persona viva en él? Solo piénsalo, sería abrir la caja de Pandora a una escala que nunca ha sido siquiera soñada. Por enésima vez en las últimas horas, me quedé sin palabras. Había visto el fin del mundo, solo para que me dijeran que todo eso era una simulación desde el principio. Y no solo eso, sino que esa simulación entera estaba por ser eliminada, junto con todos los que vivíamos en ella. Pero como te dije, por eso estoy aquí, añadió, con un dejo de sinceridad en la voz. Porque yo sé que tú estás vivo. Y las implicaciones de eso son algo que yo mismo apenas estoy empezando a asimilar. Si la vida puede ser perfectamente simulada con un algoritmo basado en la creación del universo, entonces, ¿quién dice que nosotros no somos la recreación digital de otro universo simulado? Tal vez ese sea el verdadero significado de la vida, una cadena infinita de universos simulando otros universos, por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Le pregunté, reuniendo el poco valor que me quedaba para mirarlo a la cara, a mi creador. Darte una oportunidad, respondió con calma. Verás, tenemos la capacidad de alterar la velocidad temporal dentro de la simulación. Es así como pudimos observar la creación y expansión del universo en cuestión de horas, mientras que el tiempo dentro de la simulación fluía como si fuera normal. En este momento, estoy hablando contigo virtualmente, mientras tu universo corre a una escala de tiempo 1 a 1 respecto al mío. Lo que voy a hacer es acelerar el tiempo todo lo que pueda. Así, tendrán una oportunidad de vivir. Giró la cabeza por un momento, como si estuviera mirando a alguien que no estaba ahí. No puedo decir cuánto tiempo pasará para ti. Mis supervisores están detrás de mí en este momento, esperando para apagar el sistema. Pero aún quiero hacer lo que pueda. Entonces, ¿por qué estás aquí? Pregunté. ¿Por qué venir conmigo, de todas las personas, y contarme esto, en vez de simplemente hacerlo? Porque quiero darte una elección, dijo con una expresión de compasión solitaria.
¿Una elección? ¿Qué elección? Como te dije, eres la única persona que aún conserva los recuerdos de lo que pasó el último año, de lo que realmente pasó. La elección es esta: puedo localizar el código restante de la simulación anterior y eliminarlo de tu sistema, de tu memoria. Seguirías viviendo como si nada hubiera ocurrido, por el tiempo que te quede. O, puedes conservarlo todo. Recordar todo. Vivir sabiendo. ¿Qué? Dije, incrédulo. Después de todo lo que he pasado, de todo lo que he visto, ¿cómo se te ocurre preguntarme si quiero seguir viviendo con eso? Se tomó un momento para pensar cómo responder, hasta que sonrió. Perspectiva, dijo. Todos sabemos que vamos a morir, pero cuando alguien realmente sabe cuán cerca está el final, gana una nueva perspectiva sobre la vida y su fragilidad. Dime si me equivoco, pero ¿no fue cuando aceptaste tu final que decidiste contactar a tu madre, después de tantos años? Lo miré, y supe que tenía razón. Que sus palabras estaban atravesándome más profundo de lo que esperaba. Y mira a quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. La mayoría cambia por completo su forma de ver la vida después de casi perderla. Lo que tú viviste fue exactamente eso. Una verdadera experiencia cercana a la muerte. Si crees que eso puede ayudarte a vivir lo que te queda, quiero darte esa oportunidad. Siguió sonriendo con una calma casi reconfortante. Sé que esto parece sacado de Matrix, lo admito, dijo con una risa leve. Pero la realidad es que hay una decisión por tomar. Y esa decisión es tuya. El peso de sus palabras se acumulaba en mi pecho, como si el aire en la habitación comenzara a escasear. Pensar en lo que significaban esas opciones era casi claustrofóbico. Entonces, ¿no sabes cuánto tiempo me quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? Lamentablemente no, respondió. Podrían ser semanas, meses, años. Pero en el fondo eso no cambia nada, ¿cierto? El mundo podría derrumbarse en llamas mañana, pero nadie tiene garantizado vivir lo suficiente para ver siquiera el final de hoy. Cada segundo de nuestras vidas es precioso, ¿no lo crees? Y sí, hay momentos en los que desearía haber elegido olvidar todo, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero esos momentos son muy escasos hoy en día. Tenía razón. Hay una nueva belleza en cómo veo la vida ahora. Una perspectiva que no habría tenido si no hubiese atravesado todo eso. Gracias a ello, pude reconectar con mi hermana. Hemos empezado a reconstruir lo que perdimos. Incluso he salido a algunas citas últimamente. Sé que muchos, al menos quienes decidan creerme, se preguntarán cómo he logrado sobrellevar todo esto. Y la verdad, es exactamente como él lo dijo. Sé que el fin se acerca. Sé que un día dejaré de existir. Igual que ustedes. Un día llegaremos al borde del olvido, y no volveremos. Un día las luces se apagarán para siempre. Pero, si lo piensan bien, ¿acaso eso es distinto a lo que ya sabíamos? Sí, esto es una simulación. Sí, la NASA está activamente en proceso de desconectarnos. Pero por ahora, en este momento fugaz, tenemos vida. Así que si algo pueden llevarse de esto, escúchenme bien. No den por sentado lo que les queda. El reloj de arena se vacía. Las estrellas, eventualmente, se apagarán. El tiempo, como siempre, se agota. Así que tomen el momento, y vívanlo. Adiós.